Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esa fue una hermosa frase, ahora hecha sacramento, dicha por el mismísimo Hijo de Dios en persona y escuchada de primera mano por las 12 personas que juraron lealtad, que juraron acompañarlo y apoyarlo hasta el final de los días. Yo soy el diablero, y a pesar de no saber realmente nada, permíteme que en esta ocasión te narre cómo fue la muerte de cada uno de los 12 apóstoles del Señor. Los 12 apóstoles fueron las personas más cercanas a Jesús en sus años de vida en Jerusalén y demás lugares donde éste predicó la palabra de Dios. Un apóstol fue un elegido y enviado a la misión de esparcir las enseñanzas y predicar la palabra de Dios, enviados por Jesús en persona, escogidos por él mismo de entre todas las personas que lo seguían, y sobre estos es que se edificaría su iglesia. A estos hombres se les hizo los partícipes principales dentro de la misión evangelizadora del mismísimo Hijo de Dios. Eran los propagadores principales de la doctrina bíblica, de la fe cristiana, del amor y el poder de Dios, con la misión de predicar sobre Jesucristo, su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. El término apóstol proviene del griego y significa un enviado. 12 apóstoles conformaban a los elegidos de Jesús, 12 hombres encargados de llevar este importante mensaje a todos los rincones del mundo. Para eso, Jesús fue su maestro en vida, para mostrarles el camino, guiarlos y finalmente, llegada la hora, confiar en que podrían cumplir con su misión y ayudar a cuanta gente pudieran alrededor del mundo llevando su mensaje. Uno pensaría que al tener un objetivo tan noble, y más aún, con la confianza de haber sido elegidos por el Hijo de Dios en persona, tendrían de cierta forma más facilidad y seguridad para predicar y enseñar. Pero esto no fue así. Quizás no lo sepas, pero cada uno de los apóstoles enfrentó una muerte despiadada. Cada uno de ellos se convirtió en un mártir al enfrentar sus crueles destinos y trágicos finales, que aún así, cada uno enfrentó su muerte con la frente en alto y teniendo el valor de seguir predicando el amor a Dios, aún con las espadas en el cuello. ¿Cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Esas fueron las palabras con las que Judas Iscariote sentenció su destino, y el de aquel a quien él solía llamar mejor amigo. Todo por simples 30 monedas de plata. Ese fue el precio por el que entregó al Hijo de Dios, a quienes más tarde terminarían por crucificarlo, luego de una ardua tortura que terminaría con su vida. A quien yo bese, ese es, aprendedle. Y así, Judas se acercó a Jesús diciendo, «Salve, maestro», para luego darle un beso en la mejilla. Enseguida, entraron los soldados para capturar a Jesús. Después de esta acción, un terrible sentimiento de arrepentimiento se apoderó de él, quien finalmente terminó por cometer el peor de los pecados al terminar con su propia vida al colgarse de un árbol. Se dice también que al soltarse la soga cayó de lo más alto de cabeza reventando de por medio, quedando sus entrañas de fuera. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda. Se dice que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y precisamente Pedro no sería esa persona. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Durante la procesión de Cristo con la cruz, ante el miedo de ser castigado como su amigo, Pedro decidió negar conocer a su maestro en 3 ocasiones para salvarse. Aún así, levantó la frente e intentando enmendar su fallo, continuó predicando la palabra de su maestro y terminó por convertirse en el primer papa de la iglesia, convirtiéndose también en un santo, encargado de recibir a aquellos que eran dignos de llegar a las puertas del reino de los cielos. Aún así, su final fue trágico, pues al igual que su maestro, fue condenado a morir crucificado, pero al no sentirse digno de morir de la misma forma que Jesús, pidió ser crucificado de cabeza, y así fue como se hizo. De la orden de Nerón, Pedro recibió la corona del martirio clavándolo a la cruz, con la cabeza en el suelo y los pies apuntando hacia el cielo. Santiago el Mayor regresó a Jerusalén luego de su travesía por el territorio de España, en donde fue nombrado como el santo patrono.
regresó a Jerusalén, pues María sentía cerca su muerte y Santiago quería estar a su lado. Sin embargo, estando ahí, y por órdenes del rey Herodes Agripa I, hijo de Herodes el Grande, fue mandado a decapitar en una de las plazas mayores, y así es como Santiago el Mayor encontró su final. Se dice también que 2 de sus seguidores tomaron su cuerpo y lo llevaron hasta Galicia en barco, en donde fue enterrado, y sobre su tumba más tarde se construyó la magnífica capilla de Santiago de Compostela. Comenzando su propio camino para predicar, Andrés emprendió su viaje hacia las tierras de Grecia, donde encontró su final por órdenes de Egeas, procónsul de las tierras de Patras. Fue condenado a morir crucificado, pero esta vez en una cruz con la forma de una X, la cual más tarde en la religión se convirtió en un símbolo de protección, conocida como la Cruz de San Andrés. Fue condenado por el crimen de haber convertido al cristianismo a miles de sus seguidores y por haberse negado a rendirle culto a los dioses paganos de aquellas tierras. Pero para hacer aún mayor su tormento, se ordenó a sus verdugos no perforar sus piernas, sino simplemente atarlo a la cruz, alargando su agonía. Finalmente, Andrés terminó por morir después de permanecer 4 días en su cruz, muriendo en el pueblo de Acaya, en Grecia, bajo el imperio del rey Nerón. En su camino de predicación, Felipe terminó por caer en la ciudad de Hierápolis, donde los habitantes tenían por Dios a una víbora, a la cual le rendían culto y adoración. Felipe trató de educar y mostrarles las enseñanzas de su maestro a los habitantes, pero estos no lo escucharon. Cansado y harto de los abusos, insultos y crímenes, demás problemas de la ciudad y sus habitantes, Felipe terminó por estallar y no controlar su ira, y en una muestra de poder divino, su cólera terminó por crear un inmenso abismo que se tragó a los más de 7,000 habitantes de aquella ciudad. Arrepentido, Jesús se apareció frente a él para reprenderlo por no controlar sus emociones y tratar de combatir al mal con más mal, contradiciendo todo lo enseñado por él. Finalmente, Felipe liberó a los habitantes de la ciudad del abismo, y estos estaban tan molestos con el apóstol que terminaron por llevarlo al árbol más alto de la ciudad y ahí lo colgaron hasta su muerte. Tomás emprendió su viaje hacia la India, en donde trató de predicar la palabra y el amor a Dios. Sin embargo, los líderes de aquellas tierras lo amenazaron y lo obligaron a dejar de lado su misión y, en cambio, rendirle tributo a sus dioses paganos. Lo obligaron a postrarse delante de uno de sus dioses, y se cuenta que en aquel instante en que Tomás se arrodilló frente a la estatua de su dios, comenzó a orar, y aquella estatua, hecha de bronce puro, comenzó a derretirse y a fundirse como si de cera se tratara. Ante lo ocurrido, los presentes bramaron de ira e indignación. «Yo vengaré la ofensa que has hecho a mi Dios», dijo uno de los sacerdotes paganos, que haciendo uso de una espada, terminó por atravesarle el corazón a Tomás mientras él aún rezaba. Del apóstol Mateo se cuentan múltiples versiones que se contradicen, pero la más fiable y con mayores fuentes narra cómo durante su trayecto por Etiopía logró hacerse de una cantidad considerable de seguidores, los cuales lo apoyaban a la hora de predicar, y esto no fue precisamente del agrado del rey Hitarco, quien envió a uno de sus asesinos tras Mateo. Mateo encontró su final en la ciudad de Nadabao, en Etiopía, pues al estar celebrando una misa para sus seguidores, un asesino se acercó por detrás clavándole una espada en la espalda, la cual terminó por arrebatarle la vida. Santiago el Menor tuvo una vida próspera durante 30 años en Jerusalén, donde incluso fue nombrado como obispo tras predicar con éxito el mensaje de Dios. Aún así, tuvo un sinfín de detractores quienes buscaban una forma para acabar con su vida. Se dice que lo aprendieron y llevándolo a uno de los montículos más altos del lugar, lo arrojaron al vacío. Cuando éste cayó al suelo, los detractores que lo esperaban abajo comenzaron a gritar: «Apedriemos a Santiago el Justo», quien pese a la alta caída no sufrió daño alguno. Al contrario, se puso de rodillas y recibiendo los golpes de las piedras que le arrojaban, en forma de oración, miró al cielo y extendiendo sus brazos exclamó: «Señor, te ruego que los perdones, porque no saben lo que hacen». Y así, Santiago el Menor, tras la lluvia de rocas que le arrojaban, terminó por morir lapidado. Tras la partida de Jesús, Simón Cananeo y Judas Tadeo emprendieron su camino juntos para cumplir con su misión de predicar y esparcir su mensaje. Terminaron llegando a tierras persas, donde intentaron difundir su mensaje y oración,
pero fueron aprendidos por los líderes de aquellas tierras y obligados a negar su fe en Dios, pero ambos se negaron, por lo que fueron condenados. Se dice que Simón Cananeo, al negarse a sus demandas, terminó por morir al ser cortado a la mitad con una sierra de 2 manos, y por otro lado, Judas Tadeo también negó las demandas de negar su fe, y murió cuando su cabeza fue aplastada en múltiples ocasiones con un marro. Se dice además que luego de sus muertes ambos fueron decapitados con espadas. Sin ninguna duda, el apóstol Bartolomé enfrentó el peor de los finales y el mayor martirio por cumplir su misión. Se dice que en su camino terminó llegando a las tierras de Armenia, donde cumplió su misión durante un par de días antes de ser aprehendido por el rey Astiages, quien le ordenó dejar de predicar la palabra de Dios y en cambio lo obligaba a rendirle culto a sus deidades. Claramente Bartolomé se negó, por lo que el rey le otorgó el peor de los castigos, pues sería desollado vivo hasta que negara su fe a Cristo o hasta que muriera. Y así, el apóstol Bartolomé, con el amor a Dios en su corazón, murió mientras era desollado vivo. Hay una estatua en su honor, donde está posado de pie, y el manto que lleva para cubrirse no es ni más ni menos que toda la piel que cubría su cuerpo antes de ser retirada por completo mientras él mantenía su fe en Dios estando vivo. Juan fue el menor de los 12 apóstoles y el único que logró salvarse de ser asesinado por su fe. Se dice que logró salvarse de las persecuciones de los cristianos, pues se cuenta que una vez los romanos lo capturaron y trataron de acabar con su vida arrojándolo a aceite hirviendo, pero milagrosamente Juan logró escapar, huyendo a territorios asiáticos donde predicó por gran parte de su vida la palabra de Dios, para después ser desterrado y finalmente morir de causas naturales en las tierras de Efesos, donde más tarde se construyó una capilla sobre su tumba y en el siglo V se convirtió en una basílica, que finalmente quedó hecha ruinas en las invasiones persas. Muy poca gente sabe que hubo un apóstol sustituto en el lugar de Judas Iscariote. El lugar fue ocupado por Matías. Se dice que fundó la iglesia de Capadocia, pero terminó muriendo en las tierras de Colquida al ser decapitado con un hacha por los paganos del lugar. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.